yo quiero presentarles una tradición muy importante que data de muchos años atrás, es la famosa pista. ¿En qué consiste? Las señoritas de 15 años o que están cumpliendo 15 años van a tener que ser presentados a la sociedad. Algo así como en casa cuando cumple la hija 15 años y se le hace su fiesta y se presenta a la sociedad. Con la diferencia, en Miaría de la etnia Jine Yami, lo preparan por lo menos con 2 años de anticipación. Y ese día, cuando llega, se tiene que hacer la presentación, para lo cual se prepara adecuadamente, se hace una especie de pintura para pasarles en el dorso del cuerpo de estas niñas. Realmente la mitad del dorso, es decir, de la cintura para arriba, están totalmente desnudas. Ustedes lo van a ver las imágenes. ¿Por qué lo hacen? Porque estas niñas son puras, aún todavía no han tenido contacto de ninguna naturaleza, como les digo, han tenido 2 años de preparación y luego de haber sido prácticamente casi escondida en esos 2 años, es presentado a la sociedad. Va a explicarnos una señora que conoce muchísimo sobre este tema y también un caballero de ya, por supuesto, mayor, que nos va a tener que explicar el por qué es esta costumbre de la pista. Reitero, a partir de esta presentación, las señoritas Jines ya pueden inclusive tener su familia, a diferencia de que en casa cuando cumple 15 años la hija simplemente es presentado, pero en los Jine, con esta pista llamada así, ya puede tener su familia, es decir, ya es libre de sus decisiones y ya entra a trabajar a la sociedad y en todo caso pueda elaborar como ella desee su vida o contraer matrimonio y tener hijos. Nuestros abuelos tenían costumbre de celebrar la fiesta cuando el papá, su hija cumple 15 años. Entonces, ella misma tiene que preparar su falda. En un año, nadie lo veía, estaba camuflada arriba. No, la gente no le veía. Es que viene la gente, un ratoncito que se esconde, ¿no?, en el techo. Así era, es costumbre de nuestros abuelos. Entonces el día que van a celebrar la fiesta, la ceremonia, para que la chica salga ya de ahí, entonces manda papá y el abuelo, la abuela y la mamá, empiezan a avisar a sus más familiares para que preparen pues el masato, ¿no?, la bebida que nuestros abuelos tenían costumbre. Pero en ese tiempo preparaban como debe ser. Nosotros ahora ya no le igualamos ya a nuestros abuelos. Entonces ya empiezan a preparar la bebida y también los mitayeros se iban a mitayer 1 semana, porque la fiesta va a seguir en 1 semana, empezando de domingo, lunes, más de 1 semana. Ellos tenían olla de barro o tinaja grande. Eso, ahí lo ponían la bebida los abuelos o la abuela. Entonces, para 1 semana de tomadera. Cuando celebraban, cuando empezaba la fiesta, ellos no van a quedar sin comer, tienen que almorzar mediodía. El encargado le dice, vamos a almorzar ya, traigan ya Entonces, todito van, después de comer, a bailar nuevamente. Así es de costumbre, tenían nuestros ancestros. Entonces, si algún joven le enamora a su querida hija, ahí el joven va a pedir la mano ya. Es que la chica le quiere o no le quiere. Antiguamente nuestros ancestros, aunque la chica no le quería, pero le insistía a su papá, ese va a ser tu marido, ese es tu marido, hasta que le convence a la chica, ese de ver ahí va a ser su esposo. Así era costumbre de nuestros abuelos. Entonces recién va a tener a su compañero la 15 añera.
Sí. A pesar de los años, pues todavía siguen manteniendo. Sí, ya manteniendo. Dice que más anteriores años que vivían nuestros abuelos, dice cuando está en su vientre de la mujer, ya dice, ya pedía la mano. Si es una mujercita, esa va a ser su esposa del joven, y le mantenía. Te acuerdas que van a ser un varoncito ahí, la casa. Y así eran sus costumbres. Y de veras nace una mujercita, que va creciendo, y el joven le va manteniendo. Hasta que cumple sus 15 años, recién le van a entregar ya. Ese es nuestra cultura que ya hemos tenido perdido ya ahí. Y ahora recién estamos rescatando, como dijo mi sobrina, ya estamos rescatando lo que había desaparecido. Y ahora nuevamente, en otras comunidades, acaso celebran así como nosotros. Solamente aquí en este lugar, en mi área, hacemos como eran nuestros abuelos, como festejaban. Bueno, como les acaba de explicar acá el señor, nuestros ancestros usaban eso porque, bueno, este diseño es de costilla de tigrillo, el diseño, porque eso mayormente utilizan las chicas vírgenes, que aún todavía no conoce varón, ¿no? Y al igual que esto, la pechera, nuestros ancestros, como les explicaba acá el compañero, de que las chicas se ocultaban durante 2 o 1 año y sin ver a nadie, solamente ellas están ahí preparando los materiales, sus vestimentas, para que ellos salgan y empiecen a hacer esta fiesta ritual que nosotros ahora estamos haciendo cada año, ¿no? En esa comunidad nosotros lo estamos practicando. Es decir, en esos 2 años ellas realmente se preparaban para poder entrar a la sociedad. Claro, ¿no? No conocen varón. Entonces los varones que dicen, escuchan, tal chica ya va a salir, entonces vienen a ver cómo está la chica porque se ha desaparecido durante 2 años. Esa costumbre tenían nuestros ancestros. Ahora en el rostro, ella lleva este rostro, como decía anteriormente, como ahora los jóvenes mayormente usan tatuaje, ¿no? Es símbolo de que, o sea, ¿cómo le puedo explicar? De que es una moda, no sé, pero nuestros ancestros así lo llevaban. Así se pintaban las Obviamente doncellas. que esto se borra después de un tiempo, no es permanente. Por ejemplo, esta pintura se llama huito, demora 1 semana. Durante 1 semana ya se empieza a borrar. ¿Tiene algún significado las formas que está pintado en su rostro la señorita? Sí, significa, estas pinturas significan la fuerza y el poder. Claro. ¿Y la mano por qué está de color negro? La mano, porque es para que, como es una niña, es una doncella, para que la mano esté más suave, que no esté maltratada, y por esa razón lo que lo pintan. Es una línea pura. Claro. También llevan una especie de eso a la altura de la cintura, una pintura. Sí, la costumbre es llevar esa especie de cintura, más no arriba, tampoco más abajo. Y la falda tiene que ser hasta la rodilla con estos adornos. ¿Estos adornos tienen algún significado, ese sonido que emiten? Sí, ese sí, emite para que atraigan a las personas en las fiestas rituales, ¿no? En la pantorrilla. En pantorrilla, sí, y también estos diseños, como le dicen, hay un pajarito que le dicen yaurín meja. Eso significa diseño. Eso es. Hay unas formas también igual en la pantorrilla. Igual también tiene algún significado. Sí, es parte del huella del tigre. También está un poco pintado Sí, al mismo que el de las manos también tiene el mismo significado. Estas especies de campanillas que tienen en el pecho. Sí, o sea, eso para que le dé ese sonido y al son del tambor, ¿no? Cuando empiezan a danzar, entonces dan ese sonido al son del tambor.
La corona. Bueno, la corona está, los insumos es la paca, pintura natural, y este es de un pluma de un ave que se llama, es similar a la garza. Y este pluma es del papagayo, del guacamayo. Eso necesariamente tiene que ir. Eso es necesariamente tiene que ir. Muy bien, después de todo esto ya la señorita está preparada para integrarse a la sociedad, para poder conseguir su pareja. Claro, para conseguir, en cambio, en nuestros ancestros, ese mismo día, después de la fiesta, ya la chica ya tiene que ir, ya tiene un hombre ya que lo ha pedido la mano, ¿no? Entonces a la chica en el término de la fiesta, la chica ya tiene que ir con ese joven. Finalmente, el dorso es casi semidesnudo. ¿Esto por qué? Bueno, significa que la niña está pura. Eso es todo. Eso es todo. Señora, gracias.